¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa La Dimensión Formativa del Hombre. Porque somos cuerpo y alma, necesitamos formarnos en ambas dimensiones. Es por eso que en este programa vamos a tratar temas que tienen que ver con la formación humana. Como coordinador en la producción de este programa, Guillermo Rodríguez, al que he invitado a que lo salude ahorita en cabina, pues con motivo de el nuevo año y el Día de Reyes o la noche ya de Reyes, este día que hoy es cuando se parte la rosca. Sí, ¿verdad? Bueno, pues entonces si quieres mandar tu saludo a nuestros radioescuchas, Guillermo. Cómo no, muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Y pienso que es el mejor momento para iniciar este nuevo año aplicando esas virtudes humanas. El trabajar esa verdad sobre la mentira, la humildad sobre la soberbia, la castidad sobre la lujuria. ¿Y qué más que todo esto? Lo hagamos con nuestra familia. El vivir todas esas virtudes nos llevará a alcanzar la plenitud humana. Es por eso que podemos y debemos poner nuestro mejor esfuerzo y formarnos ese hábito de estas virtudes para vivir mejor y algún día alcanzar la santidad a la que hemos venido a este mundo. Pues que Dios los bendiga. Pues tiene razón, el hombre es antes que el santo, formarnos a nivel humano para que nuestras expresiones siempre sean mejor recibidas por los demás y así el mensaje cristiano podrá llegar de mejor forma. Pues fíjate que yo estuve curiosamente la Navidad y el Año Nuevo solo, sí, y eso me permitió tener momentos de reflexión profunda, pues en oración, pero luego me llegó ahí la divina inspiración y por ahí compuse algunas poesías. ¿Cómo ves? Qué bonito, ingeniero. Bueno, pues por cierto, aquí tengo una de ellas, si la quieres. Tengo Adelante. Varias, pero pues al menos una como botón de muestra. Claro que sí, al ingeniero. auditorio. Adelante. Dice, ¿por qué juraste que me amabas si de verdad no sentías las caricias que me dabas y que al darlas me mentías? ¿Por qué partiste en silencio sin que el motivo supiera? Si sabías que cualquier precio hasta la vida te diera. Yo en el amor me quedé y cambiar esto no quiero, pues el que ama no puede vivir sin amor sincero. Solo Dios es mi consuelo en este mortal silencio y nadie comprende mi duelo, pero acepto por amor el precio. Yo sé que mi alma sensible te llevará hasta la muerte, pues olvidarte imposible, ay de mí, esa es mi suerte. Que seas feliz en tu vida y encuentres amor verdadero. Permíteme que me despida, refrendando que te quiero. ¿Cómo la ves? No, qué hermoso, Guillermo? Esto más le decimos al padre Dueñas que le ponga música y que la cante Chente. Ya estamos ahí con Martín Muy... Martín, ¿qué? Urrieta haciéndole la competencia. Bueno, pues, en fin. Muy bonito. ¿Quieres oír otra? Claro que sí, ingeniero, adelante. Bueno, pues es que estamos enfiestados. Y parte de la formación humana. Sí, bueno. El dolor de la ausencia. ¿Por qué el fuerte frágil parece? Si seguro fue por la vida. ¿Por qué tiembla y se estremece aquel que trabajando olvida? Es que su amor no aparece y solo ha quedado en la vida. ¿Por qué, si el que da no merece recibir consuelo y mitiga? Si solo anhelaba sentir los consuelos de una amiga y ahora que acabó el mentir, todo es dolor y fatiga. ¿Por qué si el dolor conocía, esta cruz le duele tanto? ¿Por qué si en soledad vivía,
verse solo le causa espanto? ¿Es que acaso ya los años le fatigan fácilmente o que crueles desengaños lo han herido fieramente? Solo hay que sufrir y llevar con paciencia la embestida, pues no es solución llorar, sino dar por amor la vida. Que Dios bendiga que encuentre su camino y que lleve al que ahora sufre a retomar su destino. Qué bonito. A esta otra, Sí, Guillermo. sí, qué bonita reflexión. ¿Cómo la ves tú, Luis de lo que es Fernando? el amor, ingeniero. No, pues la verdad me quedé hasta con la boca abierta. Me llamó la atención demasiado el escuchar este tipo de pensamientos que son muy... De hecho, a mí me gusta mucho también escribir, pero la verdad, ¿qué sentimiento tiene? Bueno, pues entonces ahí te va otra para no dejarte con ganas. Adelante, ingeniero. Esta la titulé Adiós a mi musa. Pues no se les olvide, la musa era una diosa protectora de las artes y de las ciencias, pero una musa también de la inspiración del poeta, y en este sentido escribí esta poesía. Adiós a mi musa. Si ángel, no lo sé. Si medusa, tampoco lo sé. Solo sé que fuiste mi musa y que abriste para mí el cielo, llevando a mi alma consuelo para luego desaparecer. Y ahora pregunto extrañado, si valió el haberte encontrado, si al final no había de ser. Mas no fue obra del acaso que cruzando tú mi vida, dieras al amor paso, dejando mi alma movida, feliz pero entristecida por no volverte a ver. Que Dios bendiga tus pasos y a mí me haga olvidar y romper los dulces lazos que aún me hacen soñar y levantar los ojos al cielo en actitud de orar. Que Dios bendiga el amor, que es de Él mismo la esencia y que da sentido y calor a nuestra pobre existencia. Adiós mi musa perdida, adiós para siempre, adiós. Bravo, muy bonito. Digo, qué bonita reflexión, ingeniero, en la que se da todo sin esperar nada. Bueno, ahora mira, hace días por ahí hice una poesía, pues a lo mejor sobre mí mismo, que cuando la oyó uno de mis hijos decía, oye, no vuelvas a escribir eso porque me marcaste. ¿Y quieres oírla? Claro que sí, ingeniero. Pues mira, dice así: hoy el libro de mi vida va quedándose sin hojas, y sin pena resignado sé que pronto he de morir. Hay un algo que me dice que ya estoy sobre la hora, y es por eso que he querido confesarles mi sentir. Las delicias de mi vida, mi familia y mi hogar. Al amigo le fui amigo, para muchos un hermano, y en los trances de mi vida me lancé sin titubear. Es por eso que ahora que mi tiempo contemplo, mirando mi vida hacia atrás, camino lleno de gozo, avanzando hacia aquel foso que también será mi altar. Y a mi familia querida y a todos aquellos que amé, le pido que por mí pida y eleve los ojos al cielo, unida en humilde ruego por aquel que los amó. Y ya en el cielo instalado, pediré con eficacia, me sea concedida la gracia de volvernos a reunir para nunca más morir. Ahí está. Qué bonito, qué bonito. Pues hemos creído, pues la divina inspiración es un regalo de Dios, y decía, son momentos de reflexión, un fin de año, y si se pasan estas condiciones, estás viendo tu vida hacia atrás, estás proyectando cómo debe ser hacia adelante, y como pues Dios te ha dado la facultad de escribir
esto poéticamente, pues lo hago. Por ahí tenía un libro de poesías que ya, si alguno de los que me está oyendo tiene algún formato, pues yo no lo tengo. En casa de Herrero, hasta donde Palo, ahí me llama, le sacamos una copia, se lo devuelvo. Tengo más de 500 poesías en ese libro. La poesía pues es la expresión de la belleza dicha en palabras que forman versos, ¿verdad? Y los versos son conjuntos de palabras con medida y cadencia o rima. Entonces, pues, a ver, tuvimos nuestro momento, pues, ¿de qué? El momento romántico del programa, de inspiración. Y pues yo creo que ahora entramos a la parte ya formativa del programa, si ustedes gustan. Muy bien, pues mira, vamos a hablar hoy de la autenticidad. Los padres de familia enseñan y ayudan a sus hijos a aprender a comportarse como personas, pero muchas veces no logran el éxito que ellos desean. Y entonces se preguntan, ¿por qué este niño es así? Bueno, pues lo que está sucediendo, esto demuestra que el hombre es un ser libre, capaz de autodeterminarse, de decidir lo que quiere, de aventurarse a hacer lo que en realidad es él mismo. Y entonces el niño, sobre todo los niños que ya desde pequeños tienen esa capacidad de manifestarse, porque también depende de la formación y de lo que se lleva en la sangre. Pero ya hay niños que pueden empezarse a manifestar desde muy pequeños, como han de ser. La autenticidad, el ser congruente consigo mismo, es una responsabilidad en todas las personas. Todos debemos ser auténticos con nosotros mismos y con los demás. Ser auténtico es ser veraz. La verdad es la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se dice, entre lo que se piensa y lo que se dice, entre lo que se piensa y lo que se hace. O sea que si yo tengo en la mente algo y con la boca expreso una cosa diferente, estoy echando una mentira. Si pienso algo y procedo a actuar de manera diferente, no soy entonces coherente con lo que estoy pensando. Estoy obrando falsamente, hipócritamente, en forma mentirosa. Pues el ser auténtico es ser congruente consigo mismo. Y esta es una responsabilidad que todos tenemos de actuar de esta forma. En la niñez, la persona se forma en los valores que lo van a ayudar a desarrollarse en su juventud y después en la madurez. Al inicio de la adolescencia, el joven empieza a compararse con los padres y hermanos mayores y los toma como modelos a seguir. Las niñas empiezan a decir, creo que soy tan bonita como mi mamá. Y los jóvenes, los niños, al papá dicen, yo cuando sea grande voy a ser tan fuerte como mi papá o como mi hermano mayor. O voy a ser ingeniero, etcétera. Entonces, pues al inicio de la adolescencia viene esa comparación. Pero a medida que avanza la adolescencia, luego quieren ser igual ya no a sus padres y a sus familiares, sino a sus amigos y compañeros. Esto es un proceso normal para que no se alarmen los papás. Luego se pierde en el amor a sí mismo, se vuelven narcisistas, viéndose al espejo, el peine no lo sueltan, en fin, están descubriendo y en esa satisfacción que da el ser yo mismo, a veces se pierde la gente. O al revés, o al verse se sienten tan pequeños,
en minusvalía, que su individualidad se convierte en su propio centro, viviendo un egocentrismo, para de esa manera aislarse y no verse enfrentado a los demás. En esta etapa egocentrista de la vida es cuando la del adolescente necesita buscar una identidad personal, y para ello muchas veces empieza a idealizar a los héroes, sobre todo los que le presentan los medios de comunicación masiva, y tiende a imitar ahí deportistas, cantantes, estrellas de cine, se visten que como Thalía, que se visten, bueno, en fin, empiezan ahí a tomar modas, ¿verdad?, que es otro factor importante para ellos. Usan el cabello con determinado corte y largo, luego trata que su ropa sean de marcas conocidas, en fin, buscan distinguirse de alguna forma, buscan su propia identidad, pero a veces proyectada a otras personas, no buscándose a sí mismo. Pero todos estos elementos, lejos de ser un modelo real y sólido, donde puedan ellos encontrar su propia identidad y ser auténticos, hacen que los jóvenes adquieran la identidad de otras personas o de un grupo de iguales, es decir, de sujetos que están pasando por la misma situación de inseguridad. Y ahí se vuelve ya una necesidad la unión con el grupo. Se manifiesta sobre todo lo que hace el adolescente. Se viste, se peina y habla como sus amigos. Le gusta la misma música, baila igual que ellos, expresa los mismos intereses, prejuicios y temores, y se deja gobernar por los ideales del grupo. Por tanto, el adolescente adquiere en esas condiciones una identidad igual a los de su grupo, provocando una actitud rebelde frente a sus padres. Y no nada más a sus padres, a toda autoridad. Y de hecho, contra todo valor que esté opuesto a sus intereses. Por eso andan poniéndose esos pantalones aguados que yo creo si dan un salto pienso uno que se les van a caer de a tiro, ¿verdad? O esos aretes, en fin. Su comportamiento generalmente provoca conflictos en su familia, pero si asume la postura de sus padres disciplinándose, entonces quienes lo van a rechazar son los de su grupo. En esta lucha interior de identidad es donde el joven tiene que ir seleccionando oportunidades económicas, sociales, para tomar las que mejor satisfagan sus ideales de acuerdo a sus capacidades. Se dará cuenta de sus valores y de cómo utilizarlos de manera positiva, pero necesita el ejemplo y la coherencia, sobre todo, de sus padres. En ese momento no deben confrontar los papás a los hijos. Ellos están buscando su propia identidad y la rebeldía no es otra cosa que decir, soy yo mismo. Claro, no dejar que vayan por cualquier sitio, pero no confrontarlos, porque si los aplastas, porque sea muy fuerte, un padre, una madre, pues es hijo, ya queda inutilizado, un bueno para nada, porque a los primeros brincos que dio para manifestar su propia individualidad, lo acabaron y no tuvo las agallas para sobreponerse, y ahí queda sujeto, ya dependiente. No hay que alarmarse, sino darles un buen ejemplo, un ejemplo coherente. Hijo, no tomes, ve y tráeme unas cervezas. Hijo, no fumes, pásame mis cigarros.
Pues no. Hay que darles pues un ejemplo, pero un ejemplo que vaya coherente con lo que a ellos mismos les predicamos para formar su conciencia y consolidar sus principios. En un ambiente adecuado, el adolescente entonces sí podrá conocer sus limitaciones y aceptarlas sin conflicto. Cuando ve que el propio padre asume sus errores, entonces él también va a darse cuenta que no es infalible ni tiene por qué simular, sino aceptar sus propias limitaciones, y la verdad os hará libres. Cuando él acepta su realidad, no se presiona en forma inadecuada, porque está aceptando voz en cuello y reconociendo que es falible, pero perfectible, que cada reto es una prueba para superar, y así irá creciendo poco a poco en seguridad y en ser mejor persona. Estábamos hablando de la actitud que se debe asumir con los adolescentes cuando están buscando su identidad. Y decíamos que en un ambiente adecuado el adolescente podrá conocer sus limitaciones y aceptarlas sin conflicto, cuando tiene padres coherentes que aceptan sus propias limitaciones. Si ve que son simuladores, sus padres, sus seres queridos, pues él lo va a hacer igual. Sentirá su necesidad de amar y ser amado por alguien que lo complemente. Ahí empiezan a aparecer los chispazos, los flechazos de Cupido, pues en forma incipiente, pero ya está ahí presente. Como persona reconocerá sus propios deseos e impulsos y comenzará a definir sus relaciones con el mundo que lo rodea. Cuando desaparece la actitud narcisista de que te sientes muy pagado, mano, pues en ese momento aparece en el adolescente un interés profundo por otras personas y se forma su propia individualidad e identidad personal. Ya no es él aislado, amándose ahí mismo frente al espejo, sino que sale al mundo, toma contacto con el mundo y las personas, y entonces empieza en esa comunicación que establece con los demás a tomar una conciencia más rica y verdadera de su propia individualidad e identidad personal. Pero en cambio, cuando no logra adquirir su identidad, el joven no podrá pensar por sí solo y va a tener la necesidad de seguir perteneciendo o a un grupo para sentirse seguro, ya sea un club social, un movimiento de apoyo, hasta religioso, una pandilla, etcétera. Y su ideología será tan inestable como las posturas y ejemplos de los que lo rodean. Y si va a ser pues en una pandilla, pues peor tantito, ¿verdad? Un joven así no va a alcanzar la madurez y será al paso de los años el eterno adolescente. Y una persona pues ambivalente, dice y se desdice, es inseguro, es resentido porque ve que se ha quedado estancado, etcétera. A lo largo de todo este proceso personal, la ideología, aquello por lo que lucha, sus ideales, es muy importante, ya que es como la guardiana de su identidad. Quien no tiene ideales, quien no tiene valores definidos, quien no tiene metas, pues va a cualquier lugar. Es como las veletas que se mueven de acuerdo para donde sopla el viento.
La ideología es una institución social que tiene su fuente en el medio ambiente que rodea al individuo. Es en la familia donde primeramente la persona recibe valores para la vida diaria, que le van a motivar y hacer pensar, decidir y actuar de determinada manera. Oye, pues ¿por qué este niño es así? Bueno, pues hay que revisarnos nosotros mismos, ¿verdad? A veces el mal está en el ejemplo, en el testimonio que nosotros damos. El hijo de tigre suele decirse es pintito. Y claro, hay cosas que se reciben ya en la sangre. Una cosa es la genética, que se recibe en el temperamento, pero luego viene la educación y la autoeducación. La educación permite que los padres hagan que el niño supere esas carencias y defectos de temperamento que se le conocen. Pero si no hay educación de los padres para ayudar al hijo a buscarse a sí mismo y a mejorar sus actitudes, ya solo le queda a ese hijo la autoeducación. Y esta suele ser dolorosa. Es cuando se le oye decir a las personas, si mi padre me hubiera dicho, si mi madre me hubiera enseñado. Estas son quejas amargas. Lo que está diciendo es que ya en la vida ha recibido tantos golpes que a base de ellos ha aprendido. Y en esas expresiones hay una queja. Es que está diciendo, si se me hubiera enseñado, yo no hubiera sufrido, no hubiera sido avergonzado, no hubiera sido humillado, en fin, no hubiera pasado lo que ya pasé. Junto al ambiente familiar, pues, entonces dijimos, se encuentra la sociedad. Y la sociedad se infiere que es para proteger, o debería proteger al individuo, dando necesidades superficiales de consumo, que desean manipular a la persona a través de la publicidad, para hacerla incapaz de decidir por sí misma, incorporándola al concepto hombre-masa, que es más fácil de gobernar. Si la persona ha vivido rodeada de valores sólidos, se va a convertir en un ser crítico, que lo reafirmará como un ser personal, con características propias. Pero si creció con antivalores, esto es valores negativos o pseudovalores, le va a costar más sufrimiento y trabajo lograrlo. Por eso hay que educar para que tengamos hijos seguros. Hay que educarlos, enseñándoles los auténticos valores. Pero ¿qué sucede, pues, cuando un padre toma el alcohol, las drogas, o da ejemplos de prostitución? Bueno, pues, ese modelo va a ser imitado. Y luego vienen las quejas. ¿Por qué te comportas así? ¿Por qué haces así? Bueno, ya lo decía hace rato. Generalmente los hijos son reflejo de lo que nosotros mismos les damos, o en la genética o en la educación. Claro que están expuestos, ya lo decía, a recibir todas estas informaciones que vienen por la televisión, el internet, la prensa, las revistas, y ese bombardeo indiscriminado en que a veces lo que se está mandando son precisamente antivalores y manipulación, para enajenando y llevando al hombre a que se convierta en una masa, pueda asimilar los mensajes
de partidos políticos, de bebidas, de modas, yo qué sé, de perfumes y tantas otras cosas que, como sabemos, exacerban en una forma con fundamento en la ciencia ese interés de poseer lo que se nos propone mediante imágenes a veces de sexo y de muchas tantas otras cosas que desatan los resortes mentales, y que la ciencia bien asesorada actualmente, pues la ciencia, la mercadotecnia utiliza muy bien, pero dañando en su integridad a las personas. Manifestarse como un ser crítico significa saber lo que se afirma y el por qué se hace. Es decir, ser congruente consigo mismo, que es igual a ser auténtico. Por lo tanto, una persona auténtica es aquella capaz de ser fiel a lo que piensa y, sobre todo, sabe por qué lo piensa. Pero eso exige, ya lo dije, estar formada por valores sólidos, que estos se dan o en la propia familia o en los lugares donde son enviados para recibir los niños su formación. Por eso los padres tienen que estar muy vigilantes de qué se les enseña a los hijos. El deber de educar a los hijos es de los padres. Y claro, delegan ese deber en una forma subsidiaria a las escuelas o a la iglesia misma, pero el primer deber, en primera instancia y obligación de educación, es de los padres. Hay 3 momentos que llevan a una persona a realizar el proceso de la congruencia. Un primer momento es sintetizar y asimilar las ideas más importantes que se recibieron en el ambiente familiar. O sea, que la persona, toda esa riqueza de educación familiar, la tenga siempre muy presente. No solo en la mente, sino considerándola una riqueza auténtica venida de su familia. Otro momento que permite a la persona ir en ese proceso de la congruencia es que reflexione acerca de preguntas fundamentales como ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Pues hay 2 formas de vivir, como habrá 2 formas de morir. El que piensa que al morir todo se acaba, y que entonces, como decía San Pablo, bueno, pues si no existe otra vida, comamos, bebamos, que mañana morimos. Hay que darle el gusto al gusto, que la vida pronto se acaba. Si se tiene el concepto y la seguridad de que existe otra vida, bueno, entonces nos vamos a volver más cautos y vivir de diferente forma. Hay gente que vive pensando que esta es la única vida y que el más allá, pues, quién sabe si exista. Aún a estas personas habría que contestarles, porque son escépticos y dicen, demuéstrame la existencia de la otra vida. Claro que se demuestra con mucha facilidad, y esto es motivo de un programa completo, pero yo, como los abogados dicen a veces, voy a aceptar sin conceder que no tuviera argumentos, que sí los tengo, pero acepto sin conceder que no tuviera argumentos para demostrarle a alguien la existencia y trascendencia a la otra vida. Pero yo le diría a la persona que me cuestione, bueno, pues
tú no tienes sustento para afirmar lo que afirmas, entonces concédete al menos la duda. Dicen que por ahí un día iban muy de mañana unos religiosos que se les veía castigados por los ayunos, salían de un templo donde habían estado orando toda la noche, y al mismo tiempo salían de una cantina unos jóvenes que todavía cantaban y se divertían. Y al cruzarse con los frailes jóvenes, casi de su edad, les hacían una burla, y uno de ellos les decía: ¿qué chasco se van a llevar si después de la muerte se dan cuenta que no existió el cielo? Y el fraile aludido contestó: ¿qué chasco se van a llevar si después de morir se dan cuenta que sí existe el infierno? Al menos concédete la duda. Y mira, cuando tú agarras un seguro de automóvil, no tienes la seguridad que vas a chocar, ni cuando tomas un seguro contra los incendios, no tienes la seguridad que tu casa se va a quemar. Pero por aquello de las dudas que esto pudiera ocurrir, tomas un seguro. Pues si eres tan inteligente para cuidar cosas que valen menos, pues no te arriesgues la eternidad. Estamos viendo cómo hay 3 momentos que llevan a una persona a realizar el proceso de la congruencia. Y nos quedamos pues en que hay que preguntarse quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Y necesitamos conocer y obtener datos e ideas que se tienen que investigar para comprender y considerar si son verdaderas las cosas en que creemos y pensamos. Y solo así el joven va a llegar a una madurez para poder emitir un juicio que valga realmente. O sea, es motivo de reflexión, tomando lo que la familia enseñó, haciendo sus propios cuestionamientos e investigando. Miren, cambiando un poquito de lo que estoy hablando, curiosamente, por lo del fin del año, dije que había pasado por ahí la Navidad, pues por razones de familia. Tengo mis hijos casados, entonces algunos estaban enfermos, otros tenían sus propios compromisos. Estuve solo, dije, la Navidad, el Año Nuevo, y dije, eso me permitió sumirme en momentos de meditación y de oración, y también a lo mejor de nostalgia, y me puse por ahí a escribir algunas poesías, y nunca se me hubiera ocurrido lo que iba a suceder. Aquí me pasan, dice, hay radioescuchas que quieren saber un poco más de su vida. Habla muy bien y felicítalo por sus poesías. Dice, lo perciben muy enamorado de la vida. Pues claro, ese es el don más valioso que hemos recibido, el ser. A mí me preguntan a veces, soy ingeniero, ¿qué don tiene usted? Y yo le digo, pues, don Benjamín. Unos me dicen ingeniero, otros me dicen Benjamín, otros don Benjamín. Pues el mayor don es ser yo mismo, don Benjamín. Estoy agradecido, claro, a Dios por la vida, y el que ama a Dios lleva todo el fuego del amor del universo en su corazón. Una madre de Calcuta, por ejemplo, le decían, un día que estaba curando y besando ahí a un leproso, decía alguien de la ONU, no, esto yo no lo haré ni por $1,000,000. Y ella dice, pues yo tampoco, por $1,000,000 no, pero por amor a Dios sí. Y pues nosotros estamos enamorados de Cristo, y como una prolongación de Él a las criaturas. Y hablaba yo ahí en las poesías de amores y desamores, porque la divina inspiración permite hablar de cualquier tema, a veces de la virtud, a veces del pecado, a veces de la vida, a veces de la muerte,
Y ahora yo creo por el momento nostálgico que vivía, a mí me tocó hablar de la soledad que en ese momento sentía. Bueno, pues me pidieron que hablara un poquito más de eso y ya les expliqué por qué el contenido de las poesías. Les agradezco mucho sus comentarios. Es importante, siguiendo con nuestro tema, reconocer que este proceso lleva a la persona a una congruencia entre el decir, actuar, pensar y controlar los deseos para que no la desvíen de sus metas ni corrompan su vida. De esta forma, sí se equivoca, pero llevó al menos el proceso de querer decir la verdad y está expresando, habiéndose equivocado, una verdad subjetiva, que es su verdad, no deja de ser auténtico porque habló con la verdad. Claro, reconociendo que todos nos equivocamos, todos tenemos la obligación de buscar al máximo la verdad. Y esto, hablando de la verdad, también en la belleza y en la bondad. Y hace rato yo sobre lo que hablé fue justamente de la belleza, porque la poesía, dije, es una expresión de la belleza en palabras que forman verso. Ya que tocaron el tema, yo insisto, yo escribí un libro como de 500 poesías, de las cuales no me quedé con ningún formato. Luego la persona que había imprimido esto, pues murió y ya no tuve oportunidad de rescatar en Casa de Herrero, a Salón de Pablo. Pues si alguno de los que me está oyendo tiene un libro de estos, me gustaría a mí tenerlo. Un día yo oí una poesía y me hizo llorar. Y dije, qué inspiración tan hermosa. Y luego la persona que lo leyó dijo, yo copié esta poesía de un autor pues que no conozco, pero aquí dice Benjamín Sepúlveda Hernández. Dije, pues es mi poesía, y estaba llorando yo con la cadencia y con el sentimiento que había leído esta persona la poesía. Ahí si sale un formato se los encargo, les sacamos copia y se los devuelvo. Bien, pues siguiendo con esto, hay que buscar la verdad, la belleza y la bondad. El ser auténtico es ser la persona que realmente uno es. Necesito conocerme quién soy, sin andar imitando modelos ajenos. Siempre hay 3 conceptos. Los demás, lo que los demás piensan que soy, lo que yo pienso que soy y lo que realmente soy. Pero para descubrir lo que realmente soy, necesito en forma disciplinada estar revisándome en las cosas buenas y en las deficiencias que yo lleve, para de esa manera ser auténtico conmigo mismo, no buscar más allá de lo que realmente puedo hacer. Eso me produce una fatiga innecesaria, me vuelve frustrado, tal vez fatuo, y voy a rendir menos por andar buscando fuera de mis alcances. Tengo que ser congruente. Alejarse de esto convierte a la persona en lo que no es. Algunos de los comportamientos que nos ayudan a acercarnos más a la imagen de lo que somos es, por ejemplo, dejar de utilizar las máscaras, o sea, la hipocresía. Cuando la persona se manifiesta tal como es, por ejemplo, dejando de aparentar sencillez, fortaleza y agresividad, con tal de que no nos descubran a veces que en lugar de ser gente sencilla, somos soberbia, y en lugar de fuertes, débiles, y en lugar de agresivos, tranquilos. Bueno,
si nos manifestamos tal como somos, entonces vamos a poder empezar a superar los defectos que nosotros vayamos descubriendo. Hay más que hablar de esto. Yo creo en el próximo programa terminamos de verlo, o nada más les hago una pequeña síntesis. Otra cosa que nos ayuda a encontrar la autenticidad es dejar de satisfacer expectativas impuestas. El ser auténtico nos tiene que buscar nuestros propios caminos de acuerdo a lo que tenemos, no que nos impongan proyectos de vida fuera de nuestro alcance y que viene de otras gentes. Dejar a un lado los debería, sino pasar a la acción. Dejar de fingir también más. Adoptar una actitud haciendo lo que consideramos correcto y no lo que los demás esperan de mí. Eso nos lleva a la sinceridad y nos hace evitar el temor social. Terminaré diciendo, un hombre realmente auténtico reconoce su valor como persona y desea manifestarse con dignidad frente a los demás. A su vez ayudará a los que lo rodean a ser mejores humanos. Pues aquí dicen que quieren más poesías y que pues bueno, pues no repugna en este programa, puesto que es de formación humana y ahí se manifiesta la humanidad del hombre, ¿cómo no? El interior y sus sentimientos. Pero bueno, fue una puntada de Año Nuevo y de regalo de Reyes que nunca había hecho, pero acepto sus sugerencias y lo vamos a pensar. Pues yo me despido de ustedes deseándole un feliz Día de Reyes, un feliz año. Es una aportación personal de Benjamín Sepúlveda Hernández este programa, y haciendo eco de lo que me decían, que percibían que era un enamorado de la vida, pues yo les digo, agradezco cada día a Dios el don de la vida, y el día de hoy a ustedes también por habernos sintonizado, y amen la vida, den por amor hasta la vida, y que Dios los bendiga.